Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les traigo y quiero compartir con ustedes una serie de videos que invito a que puedan criticar, puedan dar sus valoraciones, ¿sí? Compartir sus comentarios y obviamente suscribirse al canal. Entonces les traigo una serie de videos en torno a una de las grandes subdisciplinas que tiene nuestras relaciones internacionales, que es el campo de la seguridad internacional. Y en la primera entrega de hoy vamos a charlar un poco sobre la modificación de las amenazas, las cuales uno puede decir que se inscriben dentro de la lógica de lo que se conoce como la metamorfosis de la violencia. Al mismo tiempo que la violencia se transforma, la amenaza evoluciona y claramente se desplaza hacia nuevas formas. Pero esa evolución muchas veces, y sobre todo cuando tenemos una mirada solamente desde el mainstream, esa evolución le falta visibilidad. Y en general oculta o está en las sombras bajo hábitos sólidamente establecidos. La modificación de los términos y de los lugares de expresión de las amenazas depende estrechamente del movimiento del mundo, de las revoluciones estratégicas, de los equilibrios de los que uno puede ir describiendo sus problemáticas y puede calcular sus efectos. Pero en este sentido, nuestra preocupación viene en cuanto a lo esencial, si era la falta de costumbre ante fenómenos nuevos que todavía muchas veces aún no han sido considerados como amenazas, cuando en realidad ya fueron tomando un giro y una amplitud sumamente peligrosa. Por ejemplo, el caso del medio ambiente. No es asombroso que estemos colectivamente poco familiarizados con estas formas nacientes de amenazas en la medida en que muchas veces son minimizadas, a veces voluntariamente, otras veces no, y que algunas avanzan ocultas detrás de, si se quiere, la pantalla de lo que se denomina la modernidad. Las amenazas que permitieron que los estados se hicieran en una adversidad designada podrían ir cambiando de registro y de modo de acción, llevarlos entonces a deshacerse. Entonces aquí se encuentra el mayor peligro de las amenazas contemporáneas, a las que uno podría decir habría que darle un nombre o algo que se corresponda con la realidad y no algo que fuese tan solo un fantasma. No equivocarse de amenazas, ¿sí? No hacer con ellas un desván cómodo, demagógico. Esas son las exigencias de una recomposición de antagonismos claramente razonables. La particularidad de la amenaza es que no nos es necesaria, y les es necesaria para los estados y para las sociedades. Permite una toma de conciencia de agresiones potenciales que puedan desatarse en un sector u en otro. Esta necesidad de amenaza claramente es algo viejo en el mundo. Hay que designar a ese adversario, a ese otro diferente, competidor, oponente, finalmente a ese enemigo. Esa designación es una señal de afirmación de sí mismo, una manifestación de nuestra propia existencia, de nuestro lugar en una sociedad, en el sistema internacional. La rivalidad es en ese sentido una consecuencia de la conciencia de sí como individuo y de la revelación de nuestra propia libertad. Los estados claramente se han construido sobre este modelo de antagonismo. El adversario pudo entonces ser designado durante largos periodos y pudo haber sido designado de varias maneras. A veces era ese vecino molesto que se movía, que nos quería invadir, ese enemigo hereditario. Otras veces era diferente por su religión, por sus costumbres, ese otro enemigo. Las limitaciones que hay en adelante para el proceso de desencadenamiento de las guerras, de la peligrosidad excesiva de esas guerras, el final de la Guerra Fría, ¿no? Son factores que nos privan colectivamente y por mucho tiempo de las facilidades que había tomado para designar a cuáles eran las amenazas, sobre todo las amenazas como evidencia. Esa privación es tan súbita, tan duramente sentida, que de un lado y de otro la tentación es grande, ¿no? Esa idea de rehabilitar la amenaza recientemente desaparecida. Ese occidente imperialista versus la Rusia comunista, que eran claramente señalados por el dedo. Más aún cuando fueron buenos enemigos, serios, razonables, y finalmente tanto como socios casi adversarios. Esos chivos emisarios fueron particularmente eficaces y útiles en las últimas décadas.
Por ejemplo, la Unión Europea, para buscar un ejemplo evidente, se construyó gracias o por oposición al sistema soviético. Tenía primero como objetivo traer de vuelta a Alemania, al bando democrático occidental, traer de vuelta a esa Alemania que le era esquiva, pero pudo hacerlo mucho mejor porque estaba adosada a esa cortina de hierro y se definía por oposición al bando soviético. Paradójicamente, Europa llegó a la etapa última de la elección de su destino político en el momento en el cual se derrumbaba ese símbolo de su adversidad. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el Cercano Oriente, donde se ve que Israel, que se forjó un alma, una estatura en relación a su antagonismo con sus países vecinos, conoce la duda y las dificultades hasta entonces desconocidas desde que fue arrastrada a ese proceso de paz. La ausencia, en este caso la atenuación de la amenaza, hace salir a la superficie de los pueblos todas sus rivalidades internas. Para la mayoría de los estados, las amenazas encuentran raíces profundas porque corresponden naturalmente a los problemas y a las enfermedades que afectan a las sociedades. Los estados, muchas veces, se niegan en general a admitir una tal evidencia y no están preparados entonces para soportar la realidad de estas amenazas contemporáneas. Necesitan decididamente designar a un adversario, definir un perímetro de hostilidad, encontrar una lógica de enfrentamiento. A falta entonces de un enemigo, por ejemplo, hereditario, a falta de los soviéticos, que se hundieron totalmente, generalmente los estados de Occidente inventamos dos amenazas preocupantes. El sur, en su globalidad, por oposición meramente al norte, porque es múltiple, porque no tiene forma, porque es desconocido, porque está superpoblado, porque es miserable, lo cual es globalmente exacto, pero en detalle es totalmente falso. Y por el otro lado, los países, las potencias occidentales, inventamos al Islam árabe. Por un lado, porque gran parte está en el sur, y por otro lado, porque vehiculiza numerosos y antiguos antagonismos. Es interesante porque la primera amenaza para nuestras sociedades claramente son las de nuestra propia descomposición. La violencia social, la inseguridad, el racismo, los extremismos políticos. La segunda amenaza, en este caso, para el mundo, es la de organizaciones de un nuevo tipo, redes, bandas, mafias, ¿sí? El crimen organizado internacional, que se aprovecha de los defectos de la economía de mercado, por ejemplo. Y la tercera amenaza se aprovecha claramente de las dos primeras, de la fragmentación del mundo. Intenta destruir explotando las situaciones, intenta ejercer la violencia por venganza o por despecho. Por ejemplo, el terrorismo. Estas nuevas formas de amenaza que claramente se establecen estas amenazas contemporáneas, todo converge, si se quiere, hacia una conflictividad latente. La crisis, cualquiera sea el nivel donde opere, estados, sociedades, individuos, se convierte a su vez en una amenaza, pero indefinida e imprecisa. De esta manera, uno puede decir que todo parece mostrarse como una amenaza, todo salvo lo que nos habíamos acostumbrados a designar como tal. La amenaza era extranjera, es interna, ahora era militar, se volvió civil, era a menudo visible y burda, es vaga, es difícil de encontrar, estaba perfectamente localizada, ahora no está en ningún lado, pero a su vez está en todos lados. Nos reforzaba, nos unía esa amenaza, ahora evidentemente nos debilita, nos divide, pero todo eso esencialmente porque aún no nos animamos a llamarlas por su nombre. Por eso, como primera entrega, vamos a hacer una identificación de las amenazas. La amenaza más grave, más insidiosa, quizás que pesa en nuestras sociedades, es la de la propia descomposición de las sociedades, pero claramente no es la única. ¿Sí? Esta crisis es preocupante porque contiene, si se quiere, los gérmenes de la descomposición, ¿sí? Y en el largo plazo de un posible colapso. La violencia social, el tráfico de drogas, donde normalmente uno va a incluir al crimen organizado transnacional, el terrorismo, la proliferación de los armamentos, pero no piensen en las armas de destrucción masiva, sino en armamentos más convencionales. Vamos a ver un poco eso, y la amenaza de la información, así que a partir de los videos
que les propongo en las próximas entregas, vamos a ir tratando de identificar algunas de ellas. Por lo tanto, le propongo esta primera entrega, breve, para ver cómo vamos introduciéndonos en el tema y en esta gran subdisciplina que tienen las relaciones internacionales denominada la seguridad internacional.